Bien amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda José Canales en nombre de abogaclass.com, tu plataforma de eventos. El día de hoy estamos muy contentos de contar con la ponencia del doctor Armando Pari Villafuerte. Permítame por favor presentarlo. Él es abogado graduado con felicitaciones públicas por la Universidad Católica de Santa María. Ha concluido una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad San Martín de Porres de Lima y cuenta con una amplia experiencia profesional en litigios civiles y constitucionales. Entonces, recibimos por favor al doctor Armando Pari. Doctor, bienvenido a Abogaclass. Estimado doctor José, a todos los presentes en la sala. Antes de empezar, doctor, quisiera agradecer a la plataforma Abogaclass, esta plataforma virtual, que procura el constante mejora de conocimientos, educación de todos los abogados. Igual, doctor, agradecer a usted por su invitación. Adelante, doctor. Gracias a usted más bien por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Bueno, para todos los presentes, el día de hoy vamos a tratar el tema acerca del desalojo. Este tema que ha sido bastante vigilado, observado tanto por la doctrina, pero más aún por la jurisprudencia. Tal es el caso que el desalojo por precario ha merituado la emisión del cuarto pleno casatorio civil, ¿no?, del año 2014, acerca del ocupante precario, en el cual se dan una lista de reglas que tienen por finalidad hacer que los procesos de desalojo sean los más céleres, más efectivos y evitar distintos problemas. Bueno, empecemos. Antes de empezar específicamente con los procesos de desalojo que vamos a ver el día de hoy, vamos a hacer necesaria referencia a qué es el desalojo. Muchas personas consideran que el desalojo es un derecho, pero este no es el caso, ¿no? El desalojo es una acción. Comentaba el doctor Monroy Galvez que no sirve de nada tener derechos si es que estos no tienen el medio por el cual se puedan tutelar. ¿Cómo se tutelan los derechos? Mediante preveyendo acciones que estén destinadas a ejercitar estos derechos, a tutelarlos, a preservarlos, a conservarlos, a evitar que esto se vulnere o en caso sean vulnerados, restringir estas vulneraciones. Siendo este el caso, señor presentes, el proceso de desalojo tiene por objeto, si bien algunos no lo consideran un derecho, el derecho de posesión, otros autores lo consideran el desalojo como que es una acción que busca tutelar no un derecho, sino una situación de hecho respecto a la relación que tiene una persona directa, una persona con un bien inmueble o con un bien mueble. Con esta introducción podemos pasar a desarrollar en un principio los procesos clásicos de desalojo, ¿no? Clásicos en el sentido que en cierto momento fueron los más usados, ¿no? De los que más se habló, los que meritaron más jurisprudencia, más doctrina. Uno de esos es el caso del desalojo por ocupante precario, también el caso del desalojo por vencimiento de contrato y el desalojo por falta de pago. Perdón, doctor, si podría compartirnos la segunda diapositiva. Doctor, ¿no está avanzando? Yo estoy ahorita... No, hemos quedado en la primera. A ver, doctor. Ahí recién avanzó. Ahí recién, estamos en la segunda, correcto. Ya, listo. Adelante, doctor. Doctor, en el caso del desalojo, comenzaremos a hablar en primer lugar del desalojo por ocupante precario, ¿no? Este desalojo por ocupante precario es muy importante porque a partir de este desalojo da pie a la emisión del cuarto pleno casatorio en el año 2012. En el cuarto pleno casatorio se dicta una serie de reglas vinculantes que es obligatoria o necesaria observancia tanto para los abogados litigantes, para los jueces, incluso para personas naturales que no tengan mucho que ver con el derecho, pero que tienen su rubro de negocios o están interesados en el alquiler de arrendamientos, ¿no? En este caso, la primera regla vinculante
define cuándo una persona es un ocupante precario. Se constituye una persona, se considera que una persona es ocupante precario en caso no haya cumplido con la renta o el pago de la renta que le permitía ocupar este bien inmueble, o en caso este ocupante no tenga título para ello. Es decir, no tenga título, vamos a hablar del usurpador clásico, ¿no? Se mete a una vivienda que no se encontraba viviendo nadie, se mete y comienza y hace de esa vivienda su domicilio, por decirlo de una manera. Y un tercer caso sería el arrendador que contaba con un título, el arrendatario que contaba con un título para ejercer la posesión, pero sin embargo, este título se ha extinguido y existe un requerimiento del arrendador y este arrendatario no cumple con devolver el bien inmueble, con restituir la posesión del bien inmueble al arrendador. La segunda regla vinculante de este pleno casatorio hace referencia a cuando se está hablando de la carencia o fenecimiento del título. En este caso, o el título que es el título que acredita o que permite esta posesión. En este caso, no se está refiriendo exactamente a un documento. Esto es algo importante, ¿no? Porque mucho tiempo se creía que necesariamente para ejercer una posesión con título, esta posesión debe constar en un documento, en un papel, pero no es así. Esta regla vinculante abre un paraguas mucho más grande a lo que se puede considerar título y considera que un título puede ser cualquier acto jurídico, incluso de hecho. Recordemos que los actos jurídicos no necesariamente tienen que tener una formalidad. Hay muchos actos jurídicos que no, es más, la regla general es que el acto jurídico no tenga formalidad. Por excepción, determinados actos jurídicos se tienen que cumplir de determinada formalidad bajo sanción por nulidad, bajo sanción de nulidad, pero por regla, esto no es, pero por regla general, un acto jurídico se puede celebrar de la manera en que las partes lo convengan necesario. En este caso, si bien la regla vinculante abre un paraguas amplio, un paraguas más amplio acerca de lo que se puede considerar título, es necesario tener en consideración que aún así esta definición termina siendo insuficiente, porque solamente considera como título cualquier acto jurídico, sin embargo, no hace referencia alguna a un título negocial, un título legal. El ejemplo clásico, ¿no?, de prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva, recordemos que es una forma originaria de adquirir la propiedad por el solo transcurso del tiempo, ¿no? Obviamente cumpliendo los requisitos de posesión continua, pacífica, pública y con ánimos domini. En este caso, un prescribiente, un poseedor por más de 10 años que cumple estos requisitos, obviamente también tendría un título, y este título no necesariamente estaría naciendo de un acto jurídico, sino estaría naciendo por una disposición legal contenida en el Código Sustantivo. La tercera regla vinculante hace referencia a qué es lo que debemos entender por restitución. Por restitución, necesariamente debemos entender que se tiene que dar la entrega de la posesión al sujeto que ejerce o que tiene, o que le corresponde, o que tiene el derecho para ejercer el disfrute de esta posesión. Ojo, hay que tener bien en claro que la acción de desalojo por precario no está destinada únicamente como persona legitimizada activa al propietario, sino puede ser a un posesionario previo. Recordemos lo que les dije en un comienzo, ¿no? La posesión busca proteger, busca tutelar una situación de hecho, independientemente de que si es propietario o no. Respecto a la cuarta regla vinculante, señala lo que estábamos viendo hace un momento, quiénes son las personas que tienen legitimación activa para poder obrar en la demanda de desalojo por precario. También hace mucho más amplio las personas que pueden ser demandantes, ¿no? No solo el propietario, sino también el administrador y cualquier otra persona que considere tener derecho a la restitución del bien. Por ejemplo, puede ser que en un proceso de desalojo por precario, a un prescribiente, que es el demandado, lo llegan a desalojar. Sin embargo, este prescribiente, que tal vez por el proceso, por las condiciones, el proceso sumarísimo, no llegó a reunir los medios probatorios suficientes en los 5 días de plazo que tienes para contestar la demanda, este prescribiente no tendría ningún impedimento, su derecho está a salvo para hacerlo valer en otro proceso de prescripción adquisitiva, en la cual se puede reconocer su propiedad. Y aún estando sin posesión de este bien inmueble, se acredita la posesión por 10 años, podría desalojar al que previamente lo desalojó.
No sé si me dejo entender, espero que sí. Y también tiene legitimación pasiva todo aquel que se encuentre en posesión de un bien inmueble y que no tenga y que no pueda acreditar su derecho o el título que amerite que permanezca en esta posesión. Como quinta regla vinculante, que es la regla más larga, considero, se dan distintos, cerca de 7 casos de posesión precaria. En el primer caso de posesión precaria se desarrolla los artículos 1429 y 1430. El 1429 hace referencia a la resolución del contrato por intimación y el 1430 hace referencia a la resolución del contrato por cláusula resolutoria expresa, ¿no? Intimación, envío una carta notarial en la cual requiero o lo convierto en precario al ocupante del predio, ¿no? Y en 1430 hago uso de la cláusula resolutoria expresa para comunicarle que estoy haciendo uso exactamente de que estoy aplicando, que estoy haciendo uso de esta cláusula. En estos casos, el juez, al momento, el juez de paz letrado, en caso la cuantía sea menor a las 50 URPs, algo de 24.500 soles, si no me equivoco, solamente va a verificar el cumplimiento de esta formalidad. Uno, que se cumpla la resolución por intimación, o dos, que se cumple la resolución del 1430, ¿no? Del cláusula, que se invoque correctamente la cláusula resolutoria expresa. El juez no tiene prerrogativas para verificar, intentar hacer una evaluación acerca de si la validez de las condiciones del contrato que dieron esta resolución, reitero, son válidas o no. Pero debemos de recordar que en caso el juez considere de que exista alguna duda razonable respecto al procedimiento, que no le haga llegar una certeza para fundar la demanda, puede declararla infundada. Recordemos que el cuarto pleno casatorio civil también especifica de que en ningún caso el juez puede inhibirse, no puede declarar improcedente la demanda. En todos los casos debe declarar fundada o infundada. Por ejemplo, tenemos el caso Ñol Solano, ¿no? Un caso bien sonado, bastante conocido, en el que, sin más no me equivoco, le demanda el desalojo por ocupación precaria. Él incluso creo que no se llega a presentar al proceso judicial, antes de emitir sentencia presenta un escrito solicitando que se revise el procedimiento notarial con el cual se le ha intimado pues, se le ha requerido la resolución del contrato. Se revisa el procedimiento notarial y se da cuenta que el notificador de la notaría había llegado al domicilio contractual, y en el domicilio contractual sale una señora, indica de que el señor Solano ya no vivía ahí hace mucho tiempo, que había dejado su domicilio hace muchos años. Entonces el notificador no deja la notificación, la carta notarial en el domicilio. Le dice esto a la señora y se lo lleva y lo regresa a la notaría. Entonces no existía una notificación válida. Debemos recordar que no importa si es que el señor Solano seguía viviendo o ya no ocupaba este domicilio, ¿no? Porque ese ha sido el domicilio contractual que ha sido señalado por él mismo. Entonces, al cumplirse una notificación en este domicilio, es una notificación totalmente válida. Él debió haber dejado esta carta notarial y no llevársela de regreso a la notaría, ¿no? En este caso, el juez, al ver esta causa particular, un poco complejo, esta complejidad que se da en el proceso, resuelve declarando infundada la demanda. El segundo caso de ocupante precario es el caso del título de posesión fenecido. En este caso, tenemos que tener en consideración de que una vez que la vigencia del contrato llega a su fin, automáticamente no es que se requiera automáticamente no es que se dé por concluida el contrato de arrendamiento, ¿no? Porque, si no me equivoco, es el artículo 1700, se entiende, ¿no? Que el contrato, una vez terminada su vigencia, y siempre y cuando el arrendatario continúe en posesión y siga pagando las rentas, se entiende que el contrato está continuando bajo los mismos, bajo los términos previos, ¿no? En los que se había realizado. Ojo, esto no tiene que entenderse como
como una prórroga tácita del contrato, ¿no? No se debe entender de esa manera, ¿no? Una vez que el contrato que el plazo del contrato haya vencido, es necesario en todos los casos que que el arrendador comunique al arrendatario su deseo de dar por concluido el contrato y que y que se le devuelva el bien inmueble. En estos casos no estamos hablando de una resolución contractual. Hay que tener eso bien en claro porque hay que considerar que el contrato ha surtido todos sus efectos plenos y no se está incumpliendo ninguna cláusula. Por eso es necesario, es importante que se requiera la devolución del bien para constituirlo en precario. El solo transcurso del tiempo, el solo vencimiento del contrato no lo convierte en precario al arrendatario. El tercer supuesto de ocupante precario es cuando el juez advierte la nulidad manifiesta del título que otorga, que permite la posesión, tanto del demandante como del demandado, tanto del arrendador como del arrendatario. En este caso hay que recalcar que en un principio, en el año 2014, en el año 2012, cuando se dé este cuarto pleno casatorio civil, en sus fundamentos se establecía de que únicamente el juez en la sentencia del desalojo por precario debería en su parte resolutiva, únicamente se debería hacer referencia a que si la demanda de desalojo por precario es infundada o infundada o fundada. No podía hacer mayor análisis. Solo en la parte considerativa podría hacer referencia a la nulidad manifiesta del título. Entendamos, solo en la parte considerativa. O sea, él no podría declarar la nulidad en esa sentencia de desalojo por precario. Pero esta regla, que considero para bien, ha sido modificada, ¿no? En el noveno pleno casatorio, en el cual ya el juez tiene las prerrogativas, tiene la facultad, para que en la misma parte resolutiva pueda declarar la nulidad manifiesta de del título que le permite poseer tanto como al demandante como al demandado, arrendador, arrendatario. Para hacer un poco entrar un poquito más profundo, es necesario saber qué se considera por una nulidad manifiesta, ¿no? Primero es importante saber de que no se restringen las causales, ¿no? Las 8 causales del 290 del Código Civil pueden ser invocadas en los casos de nulidad manifiesta. Para esto, el juez que conozca el proceso necesariamente va a tener que propiciar el contradictorio y debe también permitir la actuación de medios de prueba extras, son justamente para esto, ¿no? Para tutelar el derecho de defensa de las partes y también tutelar el derecho a las pruebas de las partes, ¿no? Donde puedan saber, donde se pueda actuar pruebas para dilucidar si es que este título, este acto jurídico es nulo o no. Es manifiesto porque se puede conocer de primer tacto, de primera manera, su invalidez. Pongamos el ejemplo, ¿no? Una donación. El Código Sustantivo prevé que la donación debe celebrarse por escritura pública. Sin embargo, solamente presentan la minuta de la donación como medio de prueba en la demanda de desalojo, o en la demanda o en la contestación de la demanda de desalojo. En estos casos, pues la nulidad es manifiesta, ¿no? Pero esto también, de generar el contradictorio, ayuda a que las partes puedan probar o no su derecho. Pues, ¿por qué? Pongamos el caso que la escritura pública sí existe, solamente que debido a una defensa negligente, el abogado no adjuntó la escritura pública, pensó que le bastaba con la minuta, entonces va a hacer el trámite, saca la escritura pública, y es un título válido, simplemente fue por un actuar negligente. En esos casos, para eso es el sentido, para eso sirve generar el contradictorio al momento de evaluar la nulidad manifiesta de oficio por el juez, ¿no? En cualquier proceso. El cuarto supuesto de ocupante precario es la enajenación de un bien arrendado. ¿Qué quiere decir esto? Existe una persona que arrienda un bien inmueble, el arrendador arrienda un bien inmueble por el plazo de 5 años. A los 2 años decide vender el bien inmueble. En este caso, en caso el contrato no estuviera inscrito en los registros públicos, convierte en precario al arrendatario. Me explico. Yo celebro un contrato de arrendamiento por 5 años respecto de un departamento. Al segundo año yo vendo el departamento a un tercero.
y este tercero se convierte, obviamente, en arrendador del primigenio arrendatario. Y en estos casos, si es que este contrato no hubiera sido inscrito en registros públicos, esto lo convierte en precario al arrendatario, respecto del nuevo arrendador, respecto a este tercero que me compró el departamento. Sin embargo, es necesario tener en consideración de que esta enajenación, esta compraventa o el solo hecho de que este contrato no estuviera inscrito, no convierte al arrendatario en precario de manera automática. Es necesario cursar la comunicación necesaria requiriendo la devolución del bien inmueble, ¿no? Es necesario que este nuevo dueño se requiera la devolución del bien inmueble. Así también es necesario tener en consideración de que si en el contrato de compra-venta se ha establecido una cláusula en la que el comprador del departamento se haya comprometido a respetarlo, tiene que hacerlo. Asimismo, como les comenté, esto no lo convierte en precario automáticamente, ¿no? Simplemente se da una cesión legal de posesión contractual, ¿no? En la cual yo dejo de ser arrendador y el que me compró el departamento entra en el contrato en los mismos términos y condiciones. El quinto supuesto hace referencia al caso en el cual el posesionario precario haya realizado edificaciones o mejoras. Antes de este cuarto pleno casatorio, era muy común que los demandados, en un proceso de desalojo, de manera maliciosa obviamente, alegaban, ¿no?, la realización de edificaciones, de haber realizado unas mejoras respecto del bien inmueble desde que ellos tenían la posesión. Y bueno, ¿no?, de esa manera lograban retrasar, dilatar, incluso frustrar los procesos de desalojo por ocupación precaria. Por lo tanto, es una regla que ha venido a bien. Sin embargo, esta regla no distingue, ¿no?, si el posesionario haya realizado las edificaciones de buena o de mala fe, por lo que se estaría volviendo un arma de doble filo, porque pongamos el caso de que el demandante, el arrendador, sea quien, o cualquier persona, no solamente el arrendatario o el arrendador, cualquier persona haya dejado entrar a su casa una persona y le ha dicho, ya está bien, vive, y se da cuenta, ¿no?, que esta persona comienza a hacer sus construcciones, comienza a hacer sus mejoras, y pudiéndolo desalojar mucho antes, no lo hace, porque sabe, tiene conocimiento de esta regla. Entonces deja que termine, que siga haciendo mejoras, que realice edificaciones, y en cualquier momento lo desaloja, y termina él haciéndose dueño, se podría decir de una manera, de las edificaciones realizadas de buena fe por el demandado. En este caso, considero que este quinto supuesto no ha visto todos los supuestos, ¿no? No ha visto todos los supuestos para salvaguardar tanto el derecho del arrendatario como de los arrendadores. En esta quinta regla también es necesario resaltar de que el argumento, el fundamento del pleno casatorio es el hecho de que el desalojo por ocupación precaria solamente requiere la restitución del terreno, más no del resto. Entonces, del bien primigenio, del bien principal, que en este caso vendría a ser el terreno. En este caso es lo que les comentaba, ¿no?, que el demandado, en el mismo proceso de desalojo por ocupación precaria, el demandado puede, con adjuntar medios de prueba suficientes que acrediten o que por lo menos generen en el juez la duda razonable de haber adquirido el bien inmueble por ocupación precaria. En estos casos, el juez, si es que los medios probatorios presentados por el demandado son suficientes, le generan duda razonable, el juez podrá declarar infundada la demanda. Y como yo les comenté también, en caso declara fundada la demanda, nada impide que el demandado en este proceso de desalojo posteriormente inicie un proceso de adquisición adquisitiva y busque que se le declare propietario y en base a ser propietario poder retomar la posesión del bien inmueble que en el proceso previo de desalojo les ha sido restringido. Bueno, estos son los supuestos. Ahora vamos a pasar a la sexta regla vinculante. Ya lo que les comenté, el juez en ningún caso
podrá emitir una sentencia inhibitoria. ¿Qué quiere decir una sentencia inhibitoria? Que no exista pronunciamiento respecto del fondo de la controversia. En todos los casos, el juez deberá declarar la demanda fundada o infundada en su defecto. La séptima regla vinculante hace referencia también es una regla muy controvertida, ¿no? Que en su momento causó bastante revuelo y también que gracias al actuar de los jueces se está inaplicando, considero yo, de manera idónea, de manera correcta. La sexta regla vinculante hace referencia al plazo prescriptorio para demandar el desalojo por ocupación precaria. En este caso, la séptima regla vinculante, disculpen, hacía referencia o se refería al plazo para demandar la acción interdictal, que es de 1 año. Obviamente, con muy mala técnica, ¿no? Dieron esta regla porque los plazos prescriptorios, por más presente y vinculante que sea, por más jueces supremos que se hayan reunido y todo eso, esto no sirve no es suficiente. Los plazos prescriptorios solamente se pueden declarar por ley, no por jurisprudencia. Como les comenté, acertadamente todos los jueces inaplican esta regla, ¿no? Muchos hacen referencia a que la inaplican porque al ser el desalojo una acción parecida a la acción reivindicatoria, por la misma naturaleza de ser de naturaleza real, como una característica la persecución del inmueble. Sin embargo, esta tesis de inaplicar esta regla vinculante por este motivo, que por analogía al 920 del Código Civil, no es la correcta, ¿no? Porque recordemos que por analogía solamente pueden aplicarse reglas generales. Por analogía no se pueden aplicar las excepciones. Por regla general, nuestro Código Sustantivo lo prevé así, no existe, todas las acciones por regla general prescriben. La excepción, una de las excepciones que prevé también el Código Sustantivo, es el caso de la reivindicación, ¿no? Que es imprescriptible. Entonces, muchos jueces inaplican esta norma, pero por analogía. Algo que también es incorrecto. Técnicamente está mal. La tesis correcta por la cual esta regla vinculante debe ser inaplicada es por el hecho de que en la norma sustantiva, tanto en la norma sustantiva como en la norma procesal, no existe ningún plazo de prescripción. No se señala ni que es imprescriptible, pero tampoco le dan un plazo de prescripción. Por tanto, en ese sentido debería darse una interpretación amplia que beneficie a una mayor tutela de los derechos. Acá está lo que les comentaba de la prescriptibilidad o no de la acción de desalojo. Como les comenté, no se puede aplicar por analogía el artículo 927 respecto a la reivindicación de 927 del Código Civil. Les comenté también que por reglas generales, que todas las acciones prescriban, ¿no? La excepción es que algunas acciones no prescriban, sean imprescriptibles, pero la excepción nunca, en ningún caso, puede ser aplicada por analogía. Y como hemos visto, en una de las causales del desalojo por ocupación precaria, hace referencia al desalojo por vencimiento del pago, ¿no? Que es por vencimiento del contrato, que es otro tipo de desalojo, que incluso tiene sus propias reglas, su propio íter. En estos casos, muchos señalan, existe la tesis, de que al verse ya previsto este desalojo por vencimiento de contrato en el cuarto pleno casatorio civil, simplemente el desalojo por vencimiento de contrato que se regula actualmente en el Código Procesal Civil ha quedado de alguna manera sin uso, que ya no solo que ha quedado sin uso, ¿no? Que ya no debería ser usado, porque todos los casos en los que se demanda el desalojo por vencimiento de contrato necesariamente van a devenir en un desalojo por ocupación precaria. Sin embargo, existe, considero yo también, de que el desalojo por vencimiento de contrato sigue vigente y puede seguir siendo usada. La tesis que dice que este desalojo por vencimiento de contrato ya no puede ser usada se da en el caso en el que el arrendador comunica el vencimiento y esta comunicación de vencimiento es invocada en su demanda.
En esos casos, en caso el arrendador comunique el vencimiento del contrato y le invoque en su demanda de desalojo por vencimiento de contrato, esta demanda debe ser declarada improcedente, ¿no? Porque está señalando hechos que hacen referencia al desalojo por ocupación precaria y lo está pretendiendo por la vía del desalojo por vencimiento de contrato. Por tanto, al existir falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio, se debería declarar su improcedencia. Pero nada impide que para demandar el desalojo por, sí, es que pongamos, previamente demandar el desalojo por vencimiento de contrato, tú decides realizar la comunicación de vencimiento. Y realizas la comunicación del vencimiento. Y en ese caso, mira, realizas la comunicación del vencimiento y podrías demandar el desalojo por ocupación precaria. Pero sin embargo, tú lo ves más pertinente para tus beneficios, para tus derechos, demandar el desalojo por vencimiento de contrato. Y lo puedes hacer siempre y cuando no alegues, no forman parte de tus fundamentos de hecho que has realizado esta comunicación de vencimiento. No le invoques en tu demanda y no habría ningún problema para que puedas demandar el desalojo por vencimiento de contrato. Hay otra duda. ¿La invitación a la conciliación extrajudicial es suficiente para considerar fenecido el título posesorio, del arrendatario? En estos casos, ha habido bastante jurisprudencia de distintas cortes superiores, sentencias de vista, en las que, jurisprudencia discordante, ¿no? Algunos en los que señalan que la conciliación judicial sí es suficiente, ¿no? Que ya estás expresando ahí tus intenciones de dar por fenecido el título del arrendatario. Pues, sin embargo, aceptar esta tesis generaría un peligro, ¿no? Porque la invitación a conciliar está a vistas, es un método alternativo de solución de conflictos. Así como sí es un método alternativo de solución de conflictos, pero también hay que tener en consideración de que, aparte de ser un método alternativo de solución de conflictos, para efectos judiciales, esta solamente tiene efectos procesales, no efectos sustantivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la invitación a conciliar solamente sirve para que el demandante, posterior demanda, acredite su interés para obrar, por lo que es necesario, aún es necesario, que se requiera, ¿no? Por intimación o por la cláusula resolutoria, expresa o por la misma comunicación de la devolución del bien inmueble, para poder considerar que ya se ha fenecido el título del posesorio del arrendatario. En este caso, considero yo que la conciliación extrajudicial no puede ser considerado un acto suficiente para tener por fenecido el título posesorio del arrendatario. Bueno, otra pregunta también bastante constante, creo que en el día a día es una de las preguntas que me han hecho, ¿no? Que más realizan a los abogados, ¿no? Si de alguna manera la relación de parentesco puede constituir título posesorio en los procesos de desalojo. Existe una casación dictada por una casación de Lima, no me acuerdo el año, si no me equivoco es 2019, en la cual en la sala da un fundamento, más que jurídico, un fundamento algo poético, ¿no? Que señala de que por unidad familiar no se puede desalojar a ciertas personas. Si quieres desalojar a tu tía, o a tu conviviente, o a tu hermano, o a tu hijo, por unidad familiar esto no podría hacerse, ¿no? Pero esto no considero que sea un argumento suficiente para evitar un desalojo, ¿no? Es poco técnico y, como les repito, es más poético que otra cosa. Hay que tener en consideración, por ejemplo, les puedo dar dos casos en los que de alguna manera un familiar en parentesco podría conservar el desalojo. Pongamos el caso del derecho de retención, ¿no? Estás conviviendo con tu pareja, se separan de hecho y tú acuerdas un acta de conciliación pasarle alimentos a tu pareja, ¿no? Porque tienes menor hijo. Sin embargo, no cumples con pasar los alimentos. Y ella sigue en el domicilio que tú les has brindado para que vivan. Les demandas desalojo. Pero en este caso, ella podría, tu expareja y tu en representación de tu hijo, podría alegar el derecho a retención, ¿no? Pues como existen créditos impagos que hacen referencia a la obligación alimenticia que el demandante de desalojo en este caso incumplió, en ese caso, demostrando que estos créditos impagos existen, no habría ningún problema en que la madre del hijo y el menor puedan retener la posesión del bien inmueble, pero en mérito
de que no está cumpliendo con su obligación alimenticia. Hay que tener en cuenta que la obligación alimenticia no solamente comprende procurar los alimentos para el menor, sino también vestimenta, educación y vivienda. En esos casos también podría darse. También existe el caso del derecho de uso y habitación, ¿no? Que se extiende a la familia de un usuario, ¿no? Por ejemplo, he visto un caso de un padre que le da en posesión un departamento a su hijo, ¿no? Para que viva con su esposa y su nieto. Y en este caso su hijo muere y pretende posteriormente demandar a la esposa de su hijo y a su nieto con el objeto de que desalojen el bien inmueble que previamente había sido cedido por su padre en posesión. Sin embargo, en estos casos, la madre y el hijo podrían alegar el derecho de uso y habitación, ¿no? Porque se está extendiendo a la familia del usuario, y en este caso existe un título que el mismo propietario del inmueble, de manera voluntaria, les ha cedido la posesión de este bien inmueble. ¿Qué supuestos de nulidad pueden discutirse en un proceso de desalojo? Textualmente se pueden discutir cualquier causal de nulidad, ¿no? Cualquier causal de nulidad que se encuentre en el artículo 220 del Código Civil. En ese caso, cualquier persona, cualquier causal de la nulidad puede ser demandada. Puede ser advertida de oficio por el juez que conozca el proceso. Bueno, pasemos, ya hemos acabado el desalojo por ocupación precaria. Hemos visto que es el desalojo que tiene más desarrollo, que es un poco más complejo, como les digo, por lo mismo que ha merituado la emisión de del cuarto pleno casatorio, ¿no? El segundo tipo de desalojo es el desalojo por vencimiento de contrato. Acá hay unas notas breves respecto a este tipo de desalojo, ¿no? Este tipo de desalojo se tramita como proceso sumarísimo, 5 días para contestar la demanda, audiencia única y la emisión de la sentencia en la misma audiencia, ¿no? También es necesario tener en consideración que para demandar este desalojo necesariamente se presupone que existe un vínculo contractual. Este vínculo contractual no es necesario que tenga alguna formalidad, no puede ser formalidad verbal, un contrato, un documento privado con firmas legalizadas, no es necesario que exista cláusulas específicas, o etcétera. Y también es necesario que este vínculo contractual se tenga ya la vigencia vencida, que quiere decir que el plazo del contrato haya concluido. En este caso, al ser un desalojo por vencimiento de contrato, no se puede acumular el pago de la renta impaga. Eso quiere decir que en caso haya vencido el contrato y el arrendatario te esté debiendo unos 4 o 5 meses de arrendamiento, y tú demandas este tipo de desalojo, no podrás acumular a tu demanda el pago de esta renta impaga. Acá se hace precisión respecto al que el cuarto pleno casatorio no ha desaparecido este tipo de desalojo. Bueno, el sustento legal de este tipo de desalojo se encuentra en el artículo 1704. Es necesario hacernos referencia al sustento legal, porque si no hacemos referencia al sustento legal, o sea, tomaría más fuerza la tesis de que el cuarto pleno casatorio desapareció este tipo de desalojo. Pero recordemos que los plenos casatorios no sirven para derogar leyes, ¿no? Y si es que este tipo de desalojo se encuentra actualmente vigente, forma parte de una ley, en este caso, el Código Sustantivo, no ha sido derogado, ni mucho menos ha dejado de existir, ¿no? Es vigente y puede usarse conforme el demandante, el accionante lo considere pertinente. No vamos a dar lectura textual a lo que señala el artículo 1704, que textualmente señala, no venció el plazo del contrato, cursado el aviso de la conclusión del arrendamiento. Si el arrendatario no restituye el bien, el arrendador tiene derecho a exigir su devolución y a cobrar la penalidad convenida, o en su defecto una prestación igual a la renta del periodo precedente. Ojo, esta penalidad convenida no está haciendo referencia a las rentas impagas, no es importante no confundir, ¿no? Si en el caso, en el contrato se haya convenido algún tipo de penalidad en caso el arrendatario no desocupa el bien inmueble en la fecha fijada, entonces está haciendo referencia a este tipo de penalidad. Incluso, y también muchos contratos señalan esto, ¿no? Que en caso el arrendatario no desocupa el bien inmueble,
pagará una penalidad por cada día, ¿no? También puedes hacer efectivo el cobro de esto en tu demanda de desalojo por vencimiento de contrato. En caso se dé el cobro de la penalidad convenida o de la renta del periodo que ha seguido cursando después de la terminación del contrato, esto que si es que el demandado paga, que sea muchos casos, ¿no? Voy y pago, y considero que porque he pagado todo lo que debía, o, los, o las penalidades, el contrato sigue vigente, ¿no? Sin embargo, esto no, el hecho de que paga, de que el demandado, el arrendatario llegue a pagar estos montos, no le genera título alguno para que siga ocupando el bien inmueble. Eh, en este caso, la norma prevé dos supuestos, ¿no? El primer supuesto es vencido el plazo del contrato. Dos supuestos en qué sentido? Dos supuestos que se deben cumplir dos cosas para que se dé o se incurra dentro de la causal de este tipo de desalojo por vencimiento de contrato, ¿no? Que uno, que esté vencido el plazo del contrato, y también que se curse aviso de la conclusión del arrendamiento. Es necesario que se cumplan estos dos requisitos para que se pueda demandar este tipo de contrato. Vencido el plazo del contrato de arrendamiento, el arrendatario de bien en poseer precario, no. Como ya se señaló anteriormente, en estos casos es necesario hacer referencia al artículo 1700, ¿no? En los cuales se señala, vencido el plazo del contrato, y en caso el arrendatario siga pagando puntualmente la renta convenida, se va a presumir que el contrato continúe el arrendamiento bajo sus mismos términos. Reitero una vez más, no hay que malentender de que esto de alguna manera significa una ratificación tácita, una prórroga tácita del contrato. Eso no existe. En cualquier momento, el arrendador puede solicitarle, requerirle la devolución del bien inmueble y de esa manera constituirlo en precario. Siempre uso el término de desistirse del contrato en este tipo de desalojo por vencimiento de plazo, porque como les comenté, no es una resolución como tal, ¿no? El contrato ha, ha funcionado perfectamente, ¿no? Ha funcionado en el plazo, ha funcionado en las cláusulas, en las prestaciones y contraprestaciones, ¿no? Por tanto, no se puede hablar, en el caso de vencimiento de contrato, no se puede hablar de una resolución, sino simplemente de un desistimiento del contrato. Se habla de resolución de contrato cuando se habla de rentas impagas, ¿no? De periodos de rentas impagas, en esos casos por incumplimiento, si está resolviendo el contrato. Acá es necesario hacer esa diferenciación. El aviso de desistimiento debe realizarse con alguna determinada anticipación. En estos casos se aplica lo establecido en el artículo 1365 del Código Civil, ¿no? En lo que se señala que en los contratos, si en tu contrato no se ha señalado un plazo, se considera que este plazo es indeterminado, ¿no? Entonces, el 1365 prevé que se puede permitir que la anticipación para comunicar el desistimiento de este contrato debe ser no menor de 30 días, ¿no? Ese es el plazo que debe aplicarse en estos casos. Esto es el último tipo de desalojo clásico, por decirlo de una manera, ¿no? El desalojo por falta de pago. Se tramita como un proceso sumarísimo, presupone la existencia de una relación contractual entre las partes. Una vez más, este contrato no es necesario que sea un contrato que cumpla algún tipo de formalidad. Puede ser un contrato verbal, no se especifica, que no se requiere que tenga alguna cláusula necesaria, específica en el contrato. En este tipo de desalojo por falta de pago sí se puede acumular la renta impaga, la renta insoluta. O en su defecto, el hecho de que no demandes en el desalojo o acumules el pago de esta renta insoluta, nada impide, tu derecho está salvo para que puedas, vía proceso ejecutivo, demandar el pago de esta renta impaga, ¿no? No se exige que el contrato haya sido resuelto a causa del incumplimiento. La norma textualmente señala la comunicación, pero esta comunicación no habla de la comunicación notarial, ¿no? Habla de una comunicación, de algún tipo de comunicación formal que pueda de alguna manera dejar constancia que se ha realizado, ¿no? Normalmente es la carta notarial, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser la carta notarial, hay que tener eso en claro.
En este caso, el juez únicamente va a verificar la existencia del incumplimiento en el pago y que este incumplimiento en el pago debe ser superior a los 2 meses y medio. Se le considera esto un proceso sumario, un procedimiento sumario. Les explico. No hay que confundir el proceso sumarísimo con un procedimiento sumario, ¿no? El proceso sumarísimo es el que conocemos, que está regulado textualmente, explícitamente también en el Código Procesal Civil, ¿no? Hace referencia a 5 días para contestar, el plazo de la emisión de la sentencia 10 días, si no me equivoco, la sentencia en el mismo acto de audiencia única. Un procedimiento sumario hace referencia a la limitación o a la restricción de dos tipos de actividades, tanto actividad probatoria como los alegatos o argumentos que puedan referirse el demandado. En este caso es proceso sumario porque se limita la actividad probatoria de las partes, ¿no? Solamente se pueden ofrecer 3 tipos de prueba: prueba documental, declaración de parte y pericia. El resto, dispersiones judiciales, informes, cualquier otro medio de prueba no se permite en este tipo de desalojo por falta de pago. Ese es lo que cuando se hace referencia a un procedimiento sumario. Limitación, restricción a actividad tanto procesal o actividad probatoria. Bueno, ahora ya estamos por culminar, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Debido a estos problemas siempre del desalojo, respecto a sobre todo los inmuebles arrendados, ¿no? El legislador ha procurado crear nuevas modalidades de procurar accionar, ¿no? Tutelar el derecho de posesión de los arrendadores. Por eso ha creado distintas maneras, distintos tipos de desalojo, ¿no? Acá son 4 los nuevos, ¿no? Así llamados nuevos. El desalojo por sentencia con condena y ejecución futura. Este no es nuevo, ¿no? Siempre ha estado vigente desde la vigencia del Código Procesal Civil del año 1993, si no me equivoco. Desde el año 1923 este desalojo por sentencia con condena futura está vigente, solamente que por algunas particularidades que ahorita las vamos a pasar a analizar, no es muy usado, es muy escaso, muy escaso, y por lo mismo que es un poco incongruente, ¿no? Bueno, el desalojo por cláusula de allanamiento futuro, que es actualmente creo que es el desalojo más usado, pero también tiene bastantes contingencias, bastantes críticas de índole técnico, ¿no? Procesal, constitucional, porque vulnera ese tipo de normas, ese tipo de normas. El proceso único de ejecución de desalojo, que, bueno, lamentablemente este proceso único de ejecución de desalojo, si bien ahorita está regulado, no puede accionarse de alguna manera porque el Ejecutivo no ha implementado un registro que es necesario para realizar este proceso único de ejecución de desalojo, ¿no? Por lo que se encuentra todo reglamentado, pero falta tomar acción por parte del Ejecutivo, por el Ministerio de Vivienda, para que pueda hacerse uso de este tipo de desalojo, ¿no? Y el desalojo con intervención notarial, que bueno, también ha sido un intento por hacer trámites céleres del proceso de desalojo, pero que al final este desalojo por intervención notarial también genera bastantes, o tiene bastantes contingencias, por decirlo de una manera. Les explico, el desalojo por sentencia con condena a ejecución futura es un tipo de desalojo, por ser sui generis, ¿no? Porque, mira, tú demandas, aun cuando el contrato esté vigente y aun cuando las rentas se encuentren, que el arrendador se encuentre al día en el pago de las rentas, ¿no? Simplemente demandas previamente a esto, presentas tu demanda, el juez va a declarar, en caso de declare fundada tu demanda, va a tener que, para ejecutar la demanda de desalojo, va a tener que esperar que, en primer lugar, se dé el vencimiento del plazo del contrato y 6 días después recién puede ordenar el desalojo. Le da un periodo de gracia, ¿no? Para poder realizar este desalojo, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Demandar algo cuando todavía no existe un conflicto, ¿no? Porque, bueno, existe el contrato, está vigente y el arrendador se encuentra pagando la renta, ¿no? Creo que estos son los motivos por los cuales que hacen que hacen que este tipo de desalojo
no sea usado, ¿no? Son las notas, algunas características de este contrato se presenta antes de que vence el contrato. Es un proceso sumarísimo, el plazo para contestar es de 5 días. En este caso, el plazo para contestar es de 5 días, pero el demandado solamente podrá hacer referencia a un hecho, ¿no? Que el contrato ha sido prorrogado, que existe una prórroga, que se ha firmado un nuevo contrato, que se da una adenda. No hay otra defensa que pueda hacer el demandado. En estos casos se señala textualmente que el juez debe emitirse el protocolo, si no me equivoco, del año 2019-2018, respecto al proceso sumarísimo, en el cual se establece, ¿no? Que los jueces sí o sí deben emitir sentencia en el acto de audiencia única, aunque sea deben oralizarla, ¿no? Muchos jueces incluso deben de llevar la audiencia ya lista para el acto de audiencia y dar el fallo en ese momento, y ya 5 días después notificar con la sentencia misma, ¿no? Pero bueno, no es algo que se esté cumpliendo mucho, ¿no? Normalmente los jueces difieren el fallo para otras fechas. Lo que les comenté, si la demanda se ampara, no va a ser de ejecución inmediata, se tiene que esperar a que la vigencia del contrato concluya, y una vez concluida, todavía se le da un periodo de gracia de 6 días para recién ordenar el lanzamiento. Ahora, en este caso también no necesariamente puede haber un lanzamiento, ¿no? Porque el demandado, el arrendatario, puede allanarse, o nunca ha tenido intenciones de quedarse más del tiempo establecido en el contrato en el bien inmueble. En estos casos, en caso el demandado se allana, el demandante deberá de pagarle al demandado las costas y costos del proceso. En este caso no hay necesidad de conciliación judicial, pero por la razón de que, como es una demanda sui generis que se interpone cuando no existe un conflicto, y al ser la conciliación extrajudicial un método alternativo de solución en conflicto, no tendría mucho sentido, ¿no? Ir a una conciliación judicial cuando no existe, ir a una conciliación judicial para resolver un conflicto cuando no existe conflicto alguno. Por eso no es requerido, ¿no? Con bastante congruencia esta, esta disposición. Y también la apelación se da con efectos suspensivos. El desalojo por cláusula de allanamiento futuro. Bueno, este desalojo se ha puesto bastante de moda el último año, considero. Este desalojo está vigente desde el año 2014. Sin embargo, desde el año 2023, en octubre de 2023, se da un protocolo que por cierto es bastante cuestionable, y a partir de ese protocolo, este desalojo comienza a tener más fuerza, ¿no? Y es mucho más usado. En este caso sí se deben para poder hacer referencia, para poder demandar, pretender este tipo de desalojo, es necesario hacer referencia a requisitos específicos para poder tener éxito en una demanda de desalojo por cláusula de allanamiento futuro. Tiene que existir un contrato. Observa una formalidad, ¿no? Firmas legalizadas ante notario público o juez de paz. Juez de paz en caso, en el lugar del bien inmueble donde se está celebrando este contrato, no haya notario público. Se tiene que poner específicamente en la cláusula de allanamiento futuro, y solamente prevé dos causales, ¿no? O falta de pago o vencimiento de contrato. Este es uno de los cuestionamientos críticas que se puede hacer a este tipo de desalojo de cláusula por allanamiento futuro, es que por un protocolo que dan los jueces, los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se intente pasar por encima, ¿no? De normas con rango legal, ¿no? Es el caso de que eximen de la conciliación, vuelven un proceso sumario, pero el proceso en todos los casos creo que limita bastantes derechos, ¿no? Porque, mira, no puedes interponer defensas previas, no puedes realizar cuestiones probatorias. Mira, de esa manera estás vulnerando, ¿no? Derechos constitucionales, ¿no? El artículo 139 de la Constitución, si no me equivoco es el inciso 6 o 7 de la Constitución, el derecho a defensa de las partes, ¿no? El derecho a probar o a cuestionar, ¿no? Las pruebas ofrecidas.
Eh, Creo que merece, este protocolo dado merece bastantes críticas, ¿no? Y que en algún punto desordenan, ¿no? Todo nuestro sistema legal, como les digo, vulneran bastantes normas de rango constitucional, normas de rango legal, excluyen por tener esta cláusula de desalojo por allanamiento futuro del intento conciliatorio, ¿no? Un protocolo que lo dictan, como les digo, jueces que integran el Consejo Ejecutivo, no puede ir por encima, creo yo, de normas de leyes. Entonces, considero que estos hechos, estos casos puntuales, lo que les acabo de decir, es algo bastante criticable de este protocolo, ¿no? También, mira, limitan los argumentos del demandado, las alegaciones del demandado, ¿no? El demandado únicamente deberá de hacer referencia a la vigencia del contrato de arrendamiento y la cancelación de la renta deudada. No puede hacer nada más, solamente puede alegar y presentar medios de prueba respecto a esos puntos, ¿no? Los medios de prueba, como ya le dije, también se encuentran restringidos, ¿no? Restringen los medios de prueba, o sea, ya no solamente es la prueba documental, la declaración de parte y la pericia, ¿no? Sino en este caso restringe los medios de prueba solo a medios de prueba de actuación inmediata, ¿no? O sea, para efectos prácticos de tutelar los derechos de los propietarios, de los arrendadores, bueno, está bien, ¿no? Pero respecto a la técnica con la que se hace este protocolo, deja mucho que desear. Bueno, como le señalé, ¿no? La ley exige el intento conciliatorio, la misma ley de conciliación, pues el protocolo va por encima de eso y señala que no es exigible, ¿no? Y aparte de eso, miren, ¿no? El proceso este proceso de desalojo por cláusula de allanamiento futuro crea un proceso especial, ¿no? Un proceso sui generis, ¿no? No es ni sumarísimo, no es ni ejecutivo, bastante tiene sus particularidades, ¿no? No se explica el motivo por el cual 6 días para contestar la demanda, en el sumarísimo son 5 días. Vencido el plazo, el juez ordena el lanzamiento en 15 días. Había una discusión, existían dudas respecto a esto, ¿no? Si el juez sentencia en 15 días y después de estos 15 días recién ya tiene un plazo para ordenar el lanzamiento, pero no, ya jurisprudencia unívoca ha señalado de que el juez, al momento de emitir sentencia, la misma sentencia tiene que ordenar el lanzamiento en un plazo no mayor a 15 días. No existe audiencia única, no existen defensas previas, no existen cuestiones probatorias, solo medios de pruebas de actuación inmediata. Acá hay una incongruencia, no hace referencia a un auto final. Recordemos que los autos finales son propios, son de naturaleza de los procesos ejecutivos. Y bueno, este no es el caso, no es un proceso especial, ¿no? Pero no se le podría llamar de alguna manera la resolución final como auto final. Bueno, intenta hacer este tipo de desalojo, intenta hacer que el proceso de desalojo sea lo más célere, que se evite dilaciones. Sin embargo, la apelación es dentro de 3 días, pero se concede con efecto suspensivo, ¿no? Considero como una crítica o constructiva para todos los procesos de desalojo es de que todos los procesos de desalojo deben en primer lugar, deben iniciarse en paz letrado, independientemente de la cuantía. Deben iniciarse en paz letrado y para que no tenga posibilidad de llegar a casación, ¿no? Que máximo llegue al juzgado especializado en lo civil, que ahí se emita la sentencia o en este caso el auto final. Pero bueno, en este caso, como le digo, trata de hacer el trámite más célere, pero sin embargo la sentencia es con efecto suspensivo, ¿no? Siendo un poco contradictorio, incongruente, ¿no? Con el fin de esta norma. En segunda instancia, se señala fecha para la vista de la causa. Una vez señalada la fecha para la vista de la causa, el juez tiene 5 días para emitir la resolución, el auto de vista. Se puede disponer en la sala, esto está en otra, no sé, en el protocolo lo regula de esta manera, que la sala solamente puede disponer dos cosas, la conclusión del proceso o la continuación de la ejecución. Conclusión del proceso, se hace infundada la demanda, continuación de la ejecución, devuelve el expediente y confirma, ¿no? El llamado auto final. Sin embargo, o sea, si el protocolo señala esto, entonces que no existe la posibilidad de anular no existe la posibilidad de anular el auto final, de que se anule este auto final, considero que no, ¿no? Que en cualquier caso los errores improcedendo que puedan advertirse
estos deben generar la nulidad de ese auto final, ¿no? Y que se emite uno nuevo conforme a derecho. Acá hay otra incongruencia, ¿no? Por regla general, la ejecución de la sentencia corresponde al demandante. Siempre, por regla general, ¿no? El demandante debe requerir la ejecución de la sentencia. En este caso, de oficio, señaló una vez devuelto el expediente de la sala, de segunda instancia, en segunda instancia tiene 2 días para señalar nueva fecha de lanzamiento de oficio. No lo requiere la parte demandante, ¿no? Como que este protocolo atenta contra varios principios y reglas generales con las que normalmente se llevan los procesos judiciales. Bueno, pues saltamos esa etapa de las incongruencias. Es necesario, en este caso, si es que se demanda la causal de falta de pagos, sí se puede acumular las rentas impagas, ¿no? Bueno, esto es importante, ¿no? El hecho de que exista posesión precaria no excluye de que el demandante pueda decidir exactamente qué quiere demandar, si posesión precaria, si allanamiento futuro, si desalojo por vencimiento de contrato, por falta de pago, ¿no? Recordemos que al final esta gama de procesos, 7 procesos que se han previsto, solamente tienen un objeto, ¿no? Tutelar esto. Entonces, si tú limitas, si tú pretendes o das cabida que la parte demandada pueda alegar de que no me ha debido demandar esto, me ha demandado esto, no me ha debido demandar este desalojo por cláusula de allanamiento futuro, sino me ha debido demandar el desalojo por precario, desvirtúa, ¿no? Todo el fin de la norma, ¿no? Teleológicamente la norma quedaría siendo inútil. Bueno, ahora vamos a pasar al proceso único de ejecución de desalojo. Todas las incongruencias, todos los problemas que hasta ahora hemos estado viendo, este proceso único de ejecución de desalojo es el que los ha subsanado, el que mejor ha previsto, el que mejor ha tutelado los derechos de defensa, los derechos probatorios de las partes, también el que mejor ha tutelado el mismo proceso de ejecución, porque en este caso sí estamos hablando de un proceso de ejecución que ha sido legislado, por decirlo de una manera más madura por el legislador, que ha sido concebido de una mejor manera, es este proceso único de ejecución de desalojo, pero sin embargo, este proceso, debido a la decida del Poder Ejecutivo, a día de hoy no puede ser usado, no se puede accionar. Bueno, te da una serie de causales, este decreto legislativo número 1177, de esta serie de causales. En primer lugar, este decreto legislativo se dio con la intención, como el objeto, de promover el arrendamiento de vivienda. Entonces se da en 3 casos este tipo de proceso único de ejecución de desalojo. Sea en caso de arrendamiento de bien para vivienda, de arrendamiento de bien para vivienda con promesa de compraventa, y arrendamiento de bien para vivienda con intervención de una empresa de un tercero, con financiamiento, ¿no? Con la intervención de un tercero que sería una empresa del sistema financiero. Las causales están debidamente especificadas, mucho mejor ordenadas: vencimiento del plazo contractual, resolución contractual de mutuo acuerdo. Esto es nuevo, en las anteriores causales nunca se ha previsto esta resolución contractual de mutuo acuerdo. El incumplimiento de la renta convenida por 2 meses consecutivos dentro del plazo contractual, sustentada en la resolución del contrato comunicada, que se tiene que comunicar mediante carta notarial y adjuntado el estado de cuenta de la cuenta de abono. En estos casos, para poder acceder a este tipo de desalojo, es necesario que los medios de pago sean bancarizados, ¿no? Por eso te solicita que se adjunte el estado de cuenta para acreditar de manera fehaciente que los pagos de la renta no han sido realizados. También este tipo de desalojo prevé, ¿no?, los conceptos complementarios, que no se paguen conceptos complementarios, ¿no?, como podría ser mantenimiento, seguridad, algún tipo de servicio que se haya acordado en el contrato, ¿no? Esto es por 6 meses consecutivos y de igual manera, ¿no?, se debe comunicar mediante carta notarial esta resolución y se debe de adjuntar el estado de cuenta en el cual se puede acreditar de que estos abonos no han sido cumplidos. El uso del bien inmueble a un fin distinto de vivienda, como este tipo de contrato como este tipo de desalojo se prevé o se ha dado con los fines de motivar el arrendamiento de vivienda, en caso, ¿no?, el arrendatario le dé a la vivienda, al bien inmueble alquilado, arrendado, un uso distinto, un uso comercial o industrial,
se puede poner fin se puede dar el desalojo. En este caso se tiene que adjuntar la constatación notarial, de la constatación policial, ¿no? En el cual se acredite de que el bien inmueble se le está dando un uso distinto al de vivienda. Este proceso de ejecución de desalojo ya lo prevé que sí constituye un título ejecutivo, es un título ejecutivo complejo, porque se tiene que adjuntar el formulario, el contrato, y estos dos documentos hacen que se forme un título ejecutivo. Por eso se le llama como título ejecutivo complejo. Sí se puede acumular el pago de las rentas impagas, y también se puede acumular los conceptos complementarios adeudados, ¿no? Mantenimiento, seguridad u otros. En este caso también es bastante expreso, ¿no? El proceso único de ejecución de desalojo se podrá accionar en caso el bien inmueble se encuentre en posesión del arrendatario o en cualquier tercero de mala fe, ¿no? Bueno, ni siquiera de mala fe, en contra de quien se encuentra ahí, o el arrendatario o algún tercero. En la demanda de desalojo, como les comuniqué, se debe adjuntar el formulario respectivo, el reporte del RAP, que es el registro de arrendatarios de vivienda, y el documento sustentatorio. Estos tres documentos son los que conforman el título ejecutivo complejo. Si tú en tu demanda haces que estos tres documentos concurran copulativamente a la vez, ya tienes un título ejecutivo, ¿no? En todos los casos, sin importar la cuantía, se tiene que ir ante el juez de paz letrado, ¿no? Ya no importa si la cuantía de la renta, hay que tener claro eso, ¿no? No es el total del adeudado, ¿no? Es de una sola renta, no debe exceder las 50 URPs, más o menos 24.500 soles, si no me equivoco. En todos los casos, o sea, en este caso ya no importa la cuantía, solamente importa solamente importa la causal, y en todos los casos el juez encargado de conocer este proceso va a ser el juez de paz letrado. Bastante idóneo, ¿no? Como les comenté, si es que el proceso inicia en el juez de paz letrado, máximo va a llegar en segunda instancia, máximo va a llegar al juez civil, ¿no? No hay manera de que llegue a casación. El juez va a notificar la demanda, el trámite es el siguiente, ¿no? El juez va a notificar la demanda en el desalojo en el domicilio del arrendatario, y en el plazo de 5 días bueno, esta norma, la ley, mal dice contestación, ¿no? Pero como es un proceso de ejecución, se tiene que referir a la contradicción, en el cual puede allanarse o contradecir la demanda. Solamente puede hacer dos cosas, ¿no? O acreditar la vigencia del arrendamiento, o que esté cumpliendo, que esté al día en la cancelación de las rentas o cualquier obligación complementaria. Eso es lo que puede hacer el demandado en estos casos, ¿no? Se encuentra limitado en ese sentido su derecho de defensa. En este caso, sí se encuentra permitidas las excepciones, las defensas previas, reguladas en el Código Procesal Civil, pero eso sí, no por esto el trámite del proceso se va a retrasar, ¿no? No es que va a haber un sanamiento procesal, un sanamiento probatorio, ¿no? En este caso, estas excepciones, defensas previas, van a ser resueltas al momento de la sentencia. También se limita la actuación probatoria en el sentido de que solamente se puede usar medios de prueba, se pueden ofrecer medios de prueba de actuación inmediata. En caso se vence el plazo para contestar la demanda, así no exista contestación, o sea, contestado, el juez debe sentenciar en un plazo máximo de 3 días, ¿no? Y este punto es bastante importante, ¿no? Porque la misma ley señala textualmente bajo responsabilidad. Solamente los que litigamos sabemos, ¿no? Que la excusa perfecta para el retardo en la emisión de las resoluciones de la sentencia siempre es el párrafo primero de la resolución, es invocar la carga procesal, ¿no? Pero esta ley ya lo tiene bastante clara, y para evitar estos casos, señala textualmente, ¿no? La invocación de la carga procesal no exime al juez de su responsabilidad por incumplimiento del plazo previsto. De declararse fundada la demanda, la resolución judicial dispone el desalojo, el deserraje en caso no se pueda acceder a la vivienda, o en caso el demandado exija resistencia, también puede oficiarse a la Policía Nacional para que se dé el cumplimiento del contrato. Y si aún así el demandado sigue ejerciendo resistencia, se puede de oficio remitir copias al Ministerio Público para que actúe conforme a ley.
También existe la posibilidad de apelar la sentencia, pero lo bueno de esta norma, de esta ley, de este decreto legislativo, es de que la apelación se concede sin efecto suspensivo, ¿no? Que es, considero importante. Todos los procesos de desalojo deben de tener como regla esto, ¿no? Que las apelaciones se concedan sin efecto suspensivo, porque muchas veces apelan solo con el objeto de dilatar el proceso, de permanecer el mayor tiempo posible dentro del bien inmueble, ocupando en posesión del bien inmueble el demandado. Entonces, una buena manera, creo yo, de evitar esto es que se concedan las apelaciones sin efecto suspensivo. Concedida la apelación, este se elevará dentro de un plazo no mayor de 2 días hábiles a la sala. Esto se resuelve como un incidente en como un incidente de un proceso, se eleva un cuaderno, no hay vista de la causa y resuelven de manera más célere. Y simplemente notifica la decisión de las partes y ya quedaría y ahí sería culminado el proceso en sí, ¿no? Ya no hay posibilidad de acceder ya no hay posibilidad de acceder a la casación, por lo mismo de que inicia en el juzgado de paz letrado. Y en caso de proceder el desalojo, los costos y costas del proceso serán asumidas por el arrendatario. Como les comenté, este proceso es necesario tener un título ejecutivo complejo. Bueno, ahora tenemos ya el último tipo de desalojo, ya para terminar, que es el procedimiento de desalojo con intervención de notario. Este proceso de desalojo, si bien buscó hacer los trámites más céleres, ayudar para evitar la dilación, ¿no? La misma carga, evitar que se genere carga procesal en los juzgados, al final terminó siendo contraproducente, ¿no? Porque en cualquier caso termina siendo más oneroso por el hecho que vas a tener que contratar servicios notariales y al final tu solicitud que vas a enviar al notario va a devenir en el Poder Judicial, ¿no? Porque para la ejecución necesariamente todo se va a tener, el cuaderno del expediente formado en la notaría va a tener que ser remitido al juzgado para que éste realice la ejecución, ¿no? Se divide en 3 fases, ¿no? Una fase contractual, también es necesario tener una formalidad, se puede hacer mediante un formulario o mediante una escritura pública. Por lo general, las notarías o este formulario no lo encuentras porque, bueno, no, a la misma notaría, por cuestiones de ganar más, le conviene que se celebre mediante una escritura pública, ¿no? El formulario es para arrendamiento con fines de vivienda y la escritura pública para arrendamiento de fines de vivienda, comerciales, industriales u otros. Si es que se va a realizar modificaciones al contrato, también tiene que realizarse mediante la formalidad prevista, ¿no? O sea, si has usado un formulario, la modificación tiene que darse por un formulario. Si has usado escritura pública, tiene que darse por escritura pública. En este caso hablamos de una cláusula de allanamiento futuro genuina. Les explico. En este caso, hemos visto anteriormente el desalojo por cláusula de allanamiento futura. ¿Allanamiento qué es? Es aceptar, reconocer, ¿no? Los hechos de la demanda y su pretensión. Pero en este caso, en el anterior desalojo que hemos visto por cláusula de allanamiento futura, si bien así se llama allanamiento futuro, aún así corre traslado y le da el plazo de 6 días al demandado para contestar. Entonces, no, pues no, si es allanamiento futuro, no termina siendo no termina siendo tal, ¿no? Porque si le estás dando un plazo para contestar, es porque no se está allanando. En cambio, en este caso sí se da el allanamiento futuro y es genuina porque haces tu solicitud notarial, la solicitud notarial corre traslado no al demandado, ¿no? A quien se encuentra en posesión, y una vez que esto pasa al Poder Judicial, el juez que vea, que se encargue de este proceso, no va a correr traslado, simplemente se carga de la ejecución. Y ya, eso es lo único que va a hacer el juez. Entonces sí existe un allanamiento propiamente dicho en este caso. Se tiene que poner dentro del contrato una cláusula de sometimiento expreso a esta ley y que el tipo de pago debe ser bancarizado, ¿no? Como consejo siempre se recomienda pactar una cláusula resolutoria expresa. En la fase notarial, ¿no? La fase notarial es competente el notario de la provincia. El notario donde se celebró la escritura pública puede ser de otro lugar. Acá se referencia en esto.
de que, por ejemplo, estoy alquilando un bien inmueble en el distrito de José Luis Bustamante Rivero. No hay problema con que la escritura pública que se celebre se lleve a cabo en un notario de Caima o de Yanaguara. No existe ningún impedimento. Debe irse con una solicitud por escrito, indicados nombres y domicilio contractual. Se debe adjuntar el formulario, la escritura pública. Necesariamente se tiene que adjuntar la carta notarial de desistimiento. En desistimiento, ya saben, en caso el contrato el plazo del contrato haya perdido vigencia, ya no tenga vigencia, haya concluido, y resolución en caso se tengan rentas impagas. Y solamente se puede fundar en estas dos causales atípicas, ¿no? La que les acabo de decir. Y la fase judicial, en este caso, también está plenamente identificada la competencia del juzgado, ¿no? Que es el juez del distrito donde se ubique el bien inmueble. Se da de la siguiente manera: el interesado, el que ha presentado la solicitud, debe presentar una solicitud de lanzamiento ante la notaría dirigida al juez de paz letrado. Bueno, en la práctica esto se hace de dos distintas maneras, ¿no? Tú presentas la solicitud a la notaría y la notaría pide la solicitud, remite el cuaderno, el expediente al juzgado. Pero en otros casos, la notaría presentas la solicitud y la notaría te da copias certificadas de todo el expediente notarial y ya tú vas y lo demandas por propia cuenta ante el juzgado, ¿no? Hay que tener bien en claro algo, ¿no? En algún momento se pensaba de que el juez cumplía la función de mesa de partes del notario, recibía el expediente y sin verificar nada daba la ejecución, ¿no? No, una vez que el juez que se va a encargar de la ejecución tiene que verificar que se haya cumplido con todo el procedimiento notarial correctamente, que se haya dado la notificación, que exista la solicitud. En caso falte algún actuado, falte que adjunten algún documento, el juez podrá rechazar y devolver este expediente al notario, ¿no? La resolución es impugnable sin efecto suspensivo y se puede solicitar las costos del proceso y los gastos notariales. Bueno, eso es todo. Hemos concluido lo referido a todos los tipos de procesos de desalojo que se regulan actualmente, ¿no? En nuestra legislación. Muchas gracias. Gracias, perdón, gracias a usted, doctor Pari, por su excelente exposición. Si podría, por favor, dejar de compartir la pantalla. Y a continuación le vamos a hacer llegar algunas preguntas que nos han ido haciendo por interno. A ver, por acá tenemos una primera pregunta que es la siguiente. Dice así: ¿la prescripción adquisitiva es un título que evita el desalojo por ocupación precaria? De ser así, ¿en qué casos? Y podría darnos ejemplos. Mire, sí, la prescripción adquisitiva sí es considerada un título legal, ¿no? Si bien el cuarto pleno casatorio no es insuficiente cuando hace referencia a los tipos de títulos de posesión o títulos que pueden considerarse meritorios para ejercer una posesión, la prescripción adquisitiva también es considerada un título conferido por la ley, ¿no? Porque, mire, recordemos que la prescripción adquisitiva es una forma originaria de adquirir la propiedad. No sé, no es que la adquieras de su anterior propietario, no, tú eres el primigenio propietario, en caso adquieras por prescripción adquisitiva. Y si adquieres y aparte la sentencia de prescripción adquisitiva es una sentencia declarativa, no constitutiva, no es necesario que exista una sentencia de prescripción adquisitiva para que tú ya puedas ser propietario, basta con que se cumplan los requisitos de 10 años de posesión continua, pública, pacífica y con animus domini, para que ya seas propietario. No es necesario que exista además una sentencia, ¿no? Ese podría ser tal vez el ejemplo más claro y el caso más claro de que una prescripción adquisitiva sí es considerada un título para ejercer la posesión y para evitar el desalojo por ocupación precaria. Gracias, doctor. Por acá tenemos otra pregunta. De las diversas clases de desalojo que usted nos ha explicado el día de hoy, ¿qué tan conveniente ve respecto al tema procesal incluir cláusula arbitral? ¿Ayudaría o no a que el proceso de desalojo en esta vía sea más expeditivo? Claro, ¿no? Eso por experiencia propia creo que
todos podemos saber que el hecho de incluir una cláusula arbitral termina resultando mucho más célere la resolución del conflicto. Asimismo, termina siendo, creo yo, mucho menos actos procesales, ¿no? Pero también hay que tener en consideración el hecho de que termina siendo mucho más oneroso. Tal vez sea, en estos casos, sea importante o sea necesario, al momento de incluir la cláusula arbitral, hacer referencia o tener especial cuidado con el monto de la renta, ¿no? Yo creo que dependería bastante del monto de la renta, ¿no? Tal vez en arrendamiento de locales comerciales mayores a los 20.000, 25.000 soles, sí convendría, sería bastante conveniente incluir esta cláusula arbitral en los contratos de arrendamiento, doctor. Excelente. Por acá tenemos otra pregunta y es referida, ¿en qué casos convendría hacer la distinción, digamos, entre el desalojo por precario y o reivindicación? Si podría darnos algunos ejemplos Ya, prácticos para no incurrir en error de demandar desalojo por precario cuando debió haber sido reivindicación o tal vez a la inversa. ya, en primer lugar hay que tener en cuenta de que el desalojo por precario no tutela algún derecho específico, ¿no? Como ya dije, tutela una acción, una situación de hecho, el status quo de una situación. El desalojo, la acción de desalojo solamente busca tutelar eso. Sin embargo, la acción de reivindicación está destinada y únicamente puede ser usada por el propietario. Es es lo que hay que tener más en consideración. También que hay que tener en consideración que el proceso de reivindicación es un proceso plenario, es un proceso amplio de conocimiento, donde se puede actuar amplia gama de medios probatorios. En cambio, en el proceso de desalojo, por ser un proceso mucho más célere, muchas veces, en algunos casos, termina siendo un proceso sumario, en los que la actividad probatoria y las alegaciones en cuanto a argumentos va a estar reducida. En todo caso, esos son los dos aspectos que deben de cuidarse entre saber si demandas la reivindicación o el desalojo o la acción de desalojo, ¿no? Estos son creo yo, lo importante. Gracias, doctor. Bueno, también nos hace la consulta cómo es que pudieran ubicarlo para alguna asesoría o quizá invitación a un evento académico. Claro, doctor, muchas gracias. Doctor, ustedes me pueden ubicar en mi oficina, que queda en la urbanización Orrantia, calle Los Cedros, número 120. Igual mi número de celular es el 982-85-7212 para cualquier tipo de consulta o contacto. Lo voy a dejar en el chat de la reunión y también voy a poner mi correo electrónico en caso quieran contactarse conmigo. Ya, doctor, lo vamos anotando. Es el 982-957-212 y el correo armandoucsm31@gmail.com. Bien, doctor, no sin antes agradecerle una vez más por su excelente exposición. Sus palabras de despedida, por favor. Doctor, una vez más agradecer a usted por la invitación, aplaudir, doctor, su loable labor, ¿no? De querer promover la educación respecto a la constante capacitación de los abogados acá en la región de Arequipa. Es una actividad bastante laboriosa y que se amerita que se aplauda. Agradezco, doctor, su invitación y también le agradezco la presencia de todos los que han participado en esta sesión. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted más bien y desde ya, bueno, siempre las puertas abiertas de abogaclass.com, su casa. Muchas gracias, Bien, doctor. entonces con ello estaríamos concluyendo, no sin antes invitarlos a que nos puedan visitar en nuestra página web www.abogaclass.com y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn y en nuestro canal de YouTube, donde por cierto vamos a tener también la conferencia del doctor Pari para que ustedes puedan volverla a visualizar. Muchísimas gracias entonces y un abrazo fuerte a todos. Hasta pronto.